El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Los saludo una vez más, yo soy Gerardo Sorneo y este es el programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad vamos a escuchar una muy interesante entrevista con la licenciada Victoria Tato, quien nos va a acompañar para platicar primero sobre lo que es la división de compañías artísticas de el ISIC, una parte de su estructura que poco conocemos, pero que sin embargo es muy importante. Ella es la directora y nos va a platicar de qué se trata, cómo se conforma y cómo se dirige y cuáles son las funciones de esa parte del Instituto de Cultura Sinaloense. También nos va a platicar sobre proyectos que ha desarrollado en el área privada, es decir, la promoción cultural no es exclusiva del Estado, también hay empresas como la que ella dirige que se encargan de buscar que los empresarios, los particulares contraten para beneficio propio de sus empleados y de mucha gente, eventos culturales y actividades culturales. Ella tiene experiencia en esto y nos va a platicar el día de hoy, así es que sin más preámbulo aquí en Curso, vamos a escuchar a la licenciada Victoria Tato. Bienvenida al programa En Curso, un placer que nos acompañe. Híjole, Gerardo, no sabes, o sea, de verdad te agradezco muchísimo la invitación. Yo soy pues una seguidora de este programa y de toda tu trayectoria de comunicación en radio, en el periódico, etcétera. Entonces, muy complacida y aparte de que sea un programa para el Colegio de Sinaloa, pues a quien tanto respeto, ¿verdad? Que es una institución pues académica de mucho respeto. Licenciada Tato, pues yo quisiera comenzar con una pregunta básica. Actualmente mucha gente la ubica a usted en la dirección de compañías artísticas del ISIC, que muchos todavía conocemos como Difocur, la costumbre sí. No se nos ha quitado de llamarle así a esa institución. Sí. Y yo quisiera que nos platicara un poco en qué consiste este departamento, o dirección que usted dirige, porque pues el nombre dice mucho, pero igual tampoco nos dice lo que quisiéramos para saber cuál es su función y cuáles son los grupos que ahí se aglutinan y que son parte de la estructura del ISIC y de todos los programas o de muchos de los programas que acciona esta institución para beneficio de los sinaloenses. Pues fíjate que pues yo te diré que pues primero que sí, en efecto, tengo la dirección de compañías artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura, tema que agradezco enormemente, la oportunidad que Papi Ramírez me ha tenido, la confianza que me ha tenido y la oportunidad que me ha dado. La dirección de compañías artísticas, pues es, tal cual lo dice su nombre, es una dirección que tiene a su cargo las compañías artísticas del instituto. Estas pues son desde las más grandes, que es el proyecto cultural pues digamos que tiene más trascendencia en el estado, que es la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, hasta Pipica, que es un extraordinario payaso. También quiero decirte en el tema de cantidad, ¿no? La orquesta que pues tiene pues más de 60 miembros y Pipica, que es un payaso de mucho talento. Así en ese margen queda también pues la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil, es otra compañía del instituto, el taller de ópera, el coro de ópera,
la compañía de teatro de calle, danza joven, la compañía de danza folclórica. Entonces, tradicionalmente, esas han sido las compañías que la dirección ha tenido a su cargo. ¿Y qué es lo que hace un director? Bueno, lo que hace el director es representarlas, es proyectarlas, es cuidarlas, buscar su digamos que toda su programación, hacer la programación anual junto con los directores, ¿verdad? Hacer su programación anual, atenderlas porque son agrupaciones con muchos miembros en este caso, entonces atender toda la parte administrativa. No quiere decir que no toque lo artístico, mucho, sí se toca lo artístico, pero lo que a mí me corresponde, porque cada uno tiene su director artístico, ya sea el maestro Miguel Salmón, la orquesta, por ejemplo, el maestro Baltasar, la banda sinfónica, Carlos Zamora, danza joven, que es danza contemporánea, Alejandro Miyaki, el taller de ópera, junto con los directores, es como se trabaja y se define, pues desde presupuestos, tareas, programas, y hacemos, digamos, todo lo administrativo, que es estar atentos de sus pagos, en fin, ¿no? Es una gran responsabilidad porque hay dos tipos de trabajo que hacen las compañías. Uno que es interno, que es la programación interna que el instituto tiene, y otra es las solicitudes externas que tienen, pues desde el mismo sector público, instituciones privadas, asociaciones, ONG, se acercan a la dirección de compañías a solicitar la presencia de las compañías en eventos, pues en todos los municipios, ¿no? Atendemos a los municipios que nos solicitan, que por lo general pues siempre aceptamos, siempre damos apoyo a los municipios, entonces esas son las solicitudes externas, y las internas pues es toda la programación anual que se hace de las compañías. En este sexenio, PAPIC me ha dado también la responsabilidad de las orquestas infantiles del Estado, las orquestas juveniles infantiles del Estado, los coros, y bueno, pues esas son grandes compañías también. Son 4 orquestas, una está en Juan José Ríos, otra en Rosario, otra está en Mochis y Guasave, ¿no? Y también supervisamos un poquito y apoyamos a la que está en Guamúchil, en Salvador Alvarado, y Azteca también en ocasiones apoyamos, en fin, estamos pues con esa gran responsabilidad también de atender la gran problemática que tienen tanto estas compañías que te he enumerado como las orquestas infantiles y juveniles del Estado. Entonces son 14 compañías que tengo a mi cargo y que en el contexto actual nacional, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, que ha drásticamente recortado el presupuesto para la cultura, en realidad lo que hacemos es también un poco administrar la crisis, ¿no? Sí, claro. Porque el presupuesto federal, que el techo eran 34 millones anuales para cada estado de la República, cuando entró PAPIC Ramírez al Instituto Sinaloense de Cultura, se recortó, que Sinaloa siempre era líder. Sinaloa, te lo digo porque yo también he participado como representante de la iniciativa privada en Alias y Raíces de hace 17, 18 años, soy representante ahí en el ISIC, y yo conozco cuál es el prestigio que tiene Sinaloa históricamente ante Conaculta, que ahora es la Secretaría de Cultura, como un gran promotor de la cultura. Sinaloa es tremendamente cumplido, ejerce muy bien sus presupuestos y siempre ha tenido el máximo presupuesto, que son 34 millones, un año antes de que PAPIC entrara. Cuando PAPIC entra, cuando esa administración entra, se recorta a 8 millones, de 34 a 8 millones. Entonces, se quedan desamparadas las orquestas, se quedan sin presupuesto porque ya no es posible atenderlas, y el licenciado PAPIC Ramírez ha hecho una enorme gestión con el gobierno estatal para que estos proyectos que son estratégicos socialmente, ¿verdad? Porque cumplen una función. Imagínate una orquesta en Juan José Ríos cuando hay esa enorme problemática de violencia y de... Claro.
y de descomposición. Las orquestas son un eje de desarrollo y un oasis en ese mundo. Entonces, el licenciado Papi Ramírez hizo la gestión y ya tienen presupuesto las orquestas de nuevo, pero pues sí estuvimos administrando mucho lo que es la falta de recursos y la crisis, ¿no? No hemos podido hacer lo que quisiéramos, lo que idealmente yo soñaría con las orquestas y con las compañías, porque hemos tenido un presupuesto muy limitado, pero finalmente estamos haciendo lo posible y este año vamos a hacer ya gestiones muy planeadas de cómo encontrar recursos para que tengan más lucimiento todos, ¿no? Todas estas compañías que te he enumerado. Entonces, más o menos eso es lo que es mi responsabilidad ahí. Les recuerdo que nos sintonizan que este es el programa En Curso, el programa del Colegio de Sinaloa. Una emisión estatal semana a semana desde hace alrededor de 20 años, llevando para usted algunas de las actividades del Colegio de Sinaloa. En esta ocasión estamos escuchando a la licenciada Victoria Tato, quien nos ha platicado ya en esta primera parte del programa sobre lo que son las actividades propias de compañías artísticas, una de las divisiones o departamentos de los que se conforma el Instituto Sinaloense de Cultura, el ISIC, antes conocido como Difocur. Y bueno, también estamos platicando con ella acerca de lo que es la promoción de la cultura, la gestión cultural, pero en el ámbito privado, con las empresas, con instituciones educativas privadas. Ella tiene experiencia en esas áreas y qué mejor que las comparta, porque es un buen ejemplo para que muchas personas que tienen la inquietud de promover la cultura, de hacerlo en los colegios, en las escuelas donde están sus hijos, puedan tener un muy buen ejemplo de hacerlo, o también ver la promoción cultural como una empresa que puede llevar a otras empresas la cultura tan necesaria en nuestro país. Sigamos platicando con la licenciada Victoria Tato. Licenciada, una de sus partes conocidas de su labor pública, pues es su trabajo dentro de la iniciativa privada en el ámbito de la promoción cultural. Usted ha trabajado muchos años, tengo entendido que alrededor de 2 décadas. Exacto. Con el Instituto Chapultepec. Exacto. Haciendo promoción cultural dentro de la institución, que además creo es muy buen modelo a seguir para otras instituciones, tanto públicas como privadas, en términos educativos, porque pues una de las críticas comunes en muchos casos es que la educación artística en nuestro país en general, en los niveles básicos educativos, pues es deficiente, ¿no? Accesoria. Accesoria, exactamente. No elemental como debería de ser. Exactamente. Ajá. Entonces, pero usted ha tenido una amplia experiencia en esta parte de la promoción cultural dentro de esta institución educativa, privada, que también podemos verla como una empresa. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál ha sido la respuesta de la institución y de los alumnos que han pasado por ahí, que han sido parte, espectadores, pero también han sido parte integral de muchos de los eventos? Pues fíjate que ha sido una gran experiencia. La verdad que yo no tenía ninguna experiencia como gestora cultural. Yo venía de investigación de educación superior y de planeación de educación superior cuando me casé y me vine a Culiacán. Y ya con mis hijos en esta escuela privada, inicié como promotora. Entonces, yo simplemente, como había tenido la experiencia de 12 años de ballet clásico, pues en mi corazón, porque así es el arte de poderoso, ¿no? Había esa inquietud de estar en ese ámbito de alguna forma. Y cuando yo como madre de familia entro a esa institución, me doy cuenta que en el terreno de la cultura y del arte estaban en ceros. Y yo dije, no, pues no puede ser. Yo soy pedagoga y me doy cuenta que yo aprendí en la universidad que para que hubiera una educación integral tendríamos que atender la parte artística, porque es casi medio cerebro que no se atiende en la educación tradicional. Se atiende todo el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, todas las capacidades del derecho están no atendidas cuando no se atiende la creatividad y la imaginación y el arte. Entonces, pues me propuse como representante de grupo y como parte de la Asociación de Padres de Familia, hacer una aportación en ese ámbito. Muy, muy honesta, muy sencilla, ¿cómo decirte? Que yo nunca me imaginé que eso iba a ser
mi forma de vida por muchos años y mi vocación y mi pasión y mi convicción, porque era mi pasión, porque yo había bailado ballet clásico, pero se convirtió con el paso del tiempo y de la experiencia en una convicción, en la convicción del poder que tiene enorme el arte. Entonces empecé muy modestamente haciendo una jornada de literatura, que ahí también coincidimos en algunas ocasiones contigo, Gerardo. Uh-huh. Una jornada de literatura, un curso de apreciación de la música con Aldo Rodríguez, en fin. Después fue tan exitoso aquello que dije, bueno, pues yo como pedagoga puedo hacer una sistematización de la educación artística en el Chapule. Entonces me puse a estudiar, a ver, ¿qué me puedo proponer para atender la parte artística y qué se debe de proponer una escuela para atender la parte artística? Entonces descubrí que así como no formas matemáticos y aún estudian matemáticas, no formas geógrafos, aún así estudian geógrafos, pues tienes que estudiar la parte artística como una parte complementaria y al mismo tiempo muy poderosa, lo entiendo a estas alturas y en estos después de 20 años de experiencia y de estudio, porque no solamente es experiencia. Para poder hacer ese programa Acercarte, yo me puse a estudiar, ¿no? Entonces ya me propuse hacer un programa sistematizado, le llamé Acercarte, y eran jornadas artísticas de las artes. Entonces hacía jornadas de música, jornadas de literatura, jornadas de arquitectura, que es un arte extraordinario y maravilloso que amo, la arquitectura, jornadas de cine, jornadas, en fin, y las jornadas consistían en una sesión en el salón de clases, donde yo les explicaba a los niños lo que íbamos al fenómeno artístico que nos íbamos a enfrentar, porque no se trataba de que estudiaran arte, sino de que lo vivieran. Claro. Así era vivencial. Entonces, primero en el salón tenía una sesión con cuentos, con inventos que hice yo como pedagoga y como madre de familia, inventé un montón de cuentos y de cosas para llamar su atención. Después los llevaba a enfrentarse al evento artístico. Después ellos hacían un trabajo personal sobre el tema artístico y después hacíamos una exposición de trabajos y una conferencia o algo así para padres de familia. Entonces eran 4 pasos del programa Acercarte. Hice al mismo tiempo un taller de literatura y teatro. Todo esto haciendo gestión cultural, sin ninguna experiencia, pero sí con mucha fe y con un poquito de inquietud, porque siempre he sido inquieta. Decía, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Pues bueno, si yo quiero hacer una jornada de literatura, me voy a ir con Elmer Mendoza. Busqué a Elmer Mendoza. Si quiero hacer una jornada de arquitectura, me fui a la Facultad de Arquitectura a que mis amigos arquitectos no sabe uno todo, pero uno tiene que estar dispuesta a aprender, ¿no? Hice también las jornadas de arquitectura cuando estudiamos el archivo histórico como edificio histórico y como una pieza arquitectónica interesante para la ciudad. Me encontré con el maestro López Alanís, que fue como encontrarte un tesoro, porque él me apoyó muchísimo. Hicimos 4 obras de teatro en el archivo histórico sobre el patrimonio histórico de la ciudad, y en el camino pues fuimos produciendo teatro, produciendo conferencias, haciendo conciertos didácticos. Llega la OSLA y a mí me da como un ataque y dije, Dios mío, ¿qué es esto que tengo que hacer yo con la OSLA? Algo tengo que hacer con la OSLA. Pues fue maravilloso. Tendríamos que tener mucho tiempo para contarlo, pero sí, este programa Acercarse se fue consolidando y me hice cómplice del Instituto Sinaloense de Cultura en aquella época de IFOCUR. Todo lo que el IFOCUR tenía para darme, yo lo aproveché. A veces me decían, oye, ¿qué tú trabajas en IFOCUR? Y yo decía, no, simplemente que estoy haciendo la gestión necesaria para poder hacer una jornada artística, y ellos son mis cómplices, ¿no? Ronaldo fue base en esto, era un cómplice importantísimo, y así fui sacando Acercarte. Después llegó un nuevo director y me dice que yo tenía el sueño de hacer una orquesta sinfónica en el instituto, y presenté 3 proyectos para hacer lo posible por las mañanas, y pues me decía, no, Vicky, pues ¿cómo crees? Hasta que llega uno y me dice, oye, vamos a hacer una orquesta sinfónica, y yo casi me desmayo. Y pues sí, él traía la intención, pero tampoco sabía cómo, y otra vez a aprender, me explico, otra vez a buscar gente. Volví a buscar a Gordon Campbell, que se portó amabilísimo conmigo, a los músicos de la orquesta. Yo dije, yo puro top 10, yo no voy a
como pedagoga sabía que tenía que dar, los maestros tendrían que ser académicos, entonces busqué a los mejores maestros de la orquesta, a los que tenían un perfil que yo veía que eran didácticos, que sabían hablar, que eran carismáticos, porque para ser maestro pues se necesita todo eso. Y ya fundé la escuela de música, ya cumplimos este año 10 años con la escuela, con muchos éxitos, con muchos, igual que en las jornadas de arquitectura, pues muchos alumnos te dicen que estudiaron arquitectura porque se enamoraron de lo que les enseñaste, otros que porque te acuerdas que cuando nos llevabas a Difocur, al teatro, a ver a la orquesta, pues yo quise ser violinista porque me impactó, otro chico, otro muchacho que estuvo muchos años en el instituto y que ya está en el conservatorio. En fin, que lo que no buscábamos era que fueran artistas, pero finalmente quiero decirte que lo más valioso de todo esto es lo que yo aprendí, cómo crecí yo, porque yo no iba más que aprender y hacer cosas, y cómo sembramos en los niños, con el apoyo de la institución, una semilla importantísima que es un detonador de desarrollo, ¿no? La semilla del arte, de la cultura, y eso pues para mí es pues una gran satisfacción y un privilegio haber sido parte de la historia de la formación de jóvenes y de niños. Licenciada Tato, pues hay otra parte también que me gustaría que platicáramos, nos quedan todavía algunos minutos, que es esta empresa pues de promoción cultural que se ha acercado a diversas organizaciones empresariales, empresas muy grandes en nuestro estado, algunas no tanto, pero con una buena cantidad de personal, y que ha ofrecido servicios de llevar la cultura a estas empresas. Platíquenos esa experiencia, porque tengo entendido es la única que existe en el estado. Ajá. Y me parece una aventura empresarial, porque eso es. Totalmente. Extraordinaria. Arriesgada en la visión quizá de muchos, porque la cultura aparentemente no reditúa, dirán algunos, pero sigue usted adelante, ha tenido experiencias y nos gustaría que nos platicara cómo nació, cómo surgió la idea y cuál ha sido el camino que hasta la fecha ha llevado a cabo. Pues mira, la inquietud de hacer una empresa de servicios artísticos y culturales nace porque yo quería en un momento determinado ya independizarme, ¿no? Tener un trabajo, porque no siempre va a estar uno en una institución, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues, por un lado yo quisiera tener algo seguro, algo que dependa de mí y no dependa de nadie más, un proyecto propio, en el mismo ámbito de la cultura, y sí me costó mucho tiempo de reflexión y de experiencias y de cómo y se vale, y hay empresas o no hay empresas, se vale hacer una empresa cultural, porque hay una, en el imaginario social, hay una relación de arte y ocio todavía muy importante, en el que todavía yo me preguntaba, ¿será válido y será ético que yo viva del arte? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque asociamos siempre al artista que trabaja por pasión y no asociamos esta relación de lo que hoy se conoce como la economía naranja, que es una economía que vive de las industrias culturales. Pues yo fui como paso a pasito viendo de qué manera yo podía conformar una empresa cultural. Y bueno, pues como siempre, me fui a los libros, me fui a las investigaciones, me metí, navegué mucho en Europa, en Argentina, que son tremendos, y me di cuenta de que sí, hay empresas culturales y que se proponen estrictamente el hecho cultural, ¿no? Y el hecho artístico. Entonces, bueno, pues también la parte empresarial, yo no la tenía formada. Sí había tomado un curso en ICAMI que me hicieron el favor, bueno, pues me distinguieron en el Instituto Chapultepec con un curso en ICAMI de dirección, de perfeccionamiento directivo, y ahí aprendí mucho sobre empresa. Pero ya que hice el curso y todo eso, dije, bueno, me puedo proponer incubar una empresa. Era una aventura, tal y como tú lo dijiste, porque pues no sabía ni por dónde empezar, te lo confieso, y me costó mucho, hasta que, digamos, muchos ejercicios, tengo, no sé cuántos documentos tengo de estudio de lo que yo me propuse hacer, qué puedo ofrecerle a una empresa, qué puedo ofrecerle a una escuela, qué puedo ofrecerle a una asociación, a una ONG, en fin. Entonces yo incubé la empresa dos veces,
2 veces incubé la empresa porque fue necesario, así lo vi, y en estas instancias de gobierno donde se incuban empresas, y ellos tampoco entendían lo que yo me quería proponer, ¿verdad? Si no lo entendía yo bien, imagínate. Entonces, pues finalmente lo hice, finalmente me aventé al ruedo, hice todo el proceso de buscar una marca, contraté a una mercadóloga que fue la que me aterrizó. A ver, Vicky, a ver, aterriza, porque yo andaba por allá soñando que yo podía hacer una cosa y esa otra. Me dijo, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y me hizo un ejercicio muy duro y muy padre, la verdad, de cómo aterrizar un servicio cultural. Y entonces, con la ayuda de la incubación, más la mercadóloga, más aventarte al ruedo, pues armé una empresa que tiene servicios culturales para instituciones educativas y culturales, para empresas en sí, y bueno, pues he trabajado, y un área musical también, ¿no? Entonces he trabajado mucho dando servicios de música, en agroindustrias del norte, por ejemplo, he hecho ahí talleres de música para los hijos de los trabajadores, en Premier Chevrolet también he hecho muchas propuestas, no sabes cuántas hice, y no sabes cuántas se han hecho posible, no todas, pero he trabajado muchísimo, trabajé para Premier, a Premier Chevrolet le he hecho como 4 proyectos, al Jardín Botánico le he hecho otros tantos, en fin, y no se han hecho. Entonces, por ejemplo, a otra empresa de carros también le hice un proyecto para caballeros, por ejemplo, para que caballeros, los basquetbolistas, tienen un gran potencial de mercadología o de mercadotecnia, porque a Culiacán le hace mucha falta saber lo que son los caballeros verdaderamente. Yo les hice una propuesta, les trabajé muy duro, una propuesta para hacer una campaña social para darle valor al caballero, ¿no? Y cómo ellos podían convertirse en líderes de la amabilidad y todo eso. Está muy padre el proyecto y les gustó mucho, pero nadie le entra fácilmente a la cultura. Claro. Entonces fue una aventura, la tengo ahorita en pausa porque tengo pues la responsabilidad del Instituto Chapultepec y la del Instituto Sinaloense de Cultura, y es muchísimo. Entonces la tengo en pausa, pero estoy con los planes de revivirla, ¿verdad? Porque ya tengo más experiencia, ¿no? También soy parte de la Asociación de Mujeres Empresarias y he aprendido mucho con ellas también, y creo que ya podría tener, digamos, como más empuje y un poquito más de experiencia para que sea más exitosa mi empresa. Estamos a punto de terminar. Les recuerdo que escuchamos una entrevista con la licenciada Victoria Tato, quien nos platicó sobre promoción cultural y su papel como directora de compañías artísticas, una de las diversas divisiones de el ISIC, el Instituto Sinaloense de Cultura, antes Difocur. Y bueno, nos despedimos, le agradecemos su atención a este programa, pero también lo invitamos para que se sume a las diversas actividades de nuestra institución. Para obtener información de horarios y días precisos de las actividades del Colegio de Sinaloa, puede acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamar a los teléfonos en la capital del estado sinaloense 716-1050 y 716-1046, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información de nuestra institución y sus actividades entrando a www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldecin@yahoo.com.mx. También puede volver a escuchar esta emisión y muchas como esta si entra a YouTube y simplemente en su buscador teclea El Colegio de Sinaloa y va a obtener un menú amplísimo de grabaciones como la que acaba de escuchar, y también de algunas conferencias y otro tipo de actividades de nuestra institución para que usted las pueda escuchar y disponga de ellas cuando así lo desee. Me despido, agradezco su atención nuevamente. Yo soy Gerardo Sornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana
usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.